Desde este lugar surgió la idea de crear un Museo Nacional de Historia, pero surgió con un proyecto por ahí de 1825, cuando Guadalupe de Victoria, gracias a una declaratoria de él, se mandó a construir lo que es el Museo de Historia Natural, Antigüedades y Documentos, que fue el primer museo de historia que se creó en México en 1825. Posteriormente, Lucas Alamán, de esos nombres letrados, también hubo gran fortalecimiento para este tipo de proyectos. Y fue en 1865 cuando Maximiliano traslada ese antiguo museo a lo que conocemos hoy como la calle de Moneda, justamente donde se encuentra el Museo Nacional de las Culturas, que correspondía a las casas de Moctezuma, donde está la casa de Négrida, a un costado de Palacio Nacional. Entonces, ahí se trasladó este pequeño museo, que no nada más guardaba todo el acervo arqueológico, sino también histórico y documental. Surgió la necesidad desde este centro, la ciudad iba creciendo, ese nacionalismo iba prosperando, se le empezaba a dar más valor a lo mesoamericano. Recordar que nuestra historia mesoamericana la tenemos respaldada por 4,000 años, 3,000 años de una influencia española, y el periodo más breve de tiempo que conocemos nosotros los mexicanos justamente es como México. Entonces, en 1964, septiembre de ese año, hubo un proyecto de crear un corredor cultural que comunicara lo que era la Ciudad de México, la isla, lo que era la isla, el centro histórico, con el poniente de la ciudad, esa zona que estaba proliferando, esa zona que estaba naciendo como una clase elevada, lo que es todas las lomas de Chapultepec. Y fue así que justamente en estos campos del Museo Nacional de Antropología nos cuentan que había unas canchas de tenis a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No querían donar los terrenos para poder construir el museo, hubo algunos litigios, hubo algún tipo de situaciones, el cual al final optaron por ceder esa superficie para la construcción del Museo Nacional de Antropología. Uno de los museos más importantes del mundo, no por su tamaño ni por lo que represente a nivel mundial, simplemente es un museo tan importante porque todo lo que se resguarde ahí corresponde a un país, a un mismo grupo étnico, a una misma cultura. Museos grandes del mundo sabemos que hay muchos, millones de visitantes, sin embargo guardan arte de muchas partes de los 5 continentes. Este museo es totalmente nacional, es por ello que en sus 45,000 metros cuadrados, en sus 22 salas permanentes y 2 temporales, es uno de los máximos ejemplos, uno de los mejores y más importantes museos del mundo en su tipo. Esto que quede bien claro, en su tipo, porque resguarda arte y valor histórico, arqueológico, geográfico de una misma población, de una misma entidad, lo que conocemos como Mesoamérica, y todavía algo más al norte y al sur de sus fronteras. Pedro Ramírez Vázquez, arquitecto al cual se le cedió el proyecto, mismo que construyó la Basílica de Guadalupe Nueva, el Estadio Azteca, el Museo Nacional, el Museo de México, que está en el Centro Histórico, el Mercado de Coyoacán, es decir, que tiene varias obras Pedro Ramírez Vázquez, y surgió como este proyecto nacionalista. Pero no nada más era crear un museo por crear un museo. Pedro Ramírez Vázquez visitó muchos museos del mundo y se dio cuenta de una cosa. Si ustedes visitan el Museo del Louvre, el Museo Británico, que están construidos en viejas edificaciones, él identificó que cuando estás en la sala 10 y quieres regresarte a la 1 es casi imposible. Entonces se dio cuenta que la logística, la movilidad en esos grandes museos, muy importantes en su tipo, obviamente, era muy complicado poderse regresar. Entonces tuvo una idea, crear un tríptico. Ustedes saben, agarran un tríptico, pueden ver 3 columnas, pueden leer de la 1 a la 3 sin ningún problema. Entonces parte de este proyecto era crear un museo abierto en el cual pudieran estar saliendo y entrando. Y desde que entramos al museo, vemos ya influencia mesoamericana. Es bien sabido que las ciudades mesoamericanas están trazadas con grandes explanadas, todas nos llevan a un templo, que en este caso son las mismas salas del museo, y retomamos bajo este proyecto lo que es la roca volcánica, la explanada y los 4 rumbos del universo. Es por ello que en este lugar se trasladó esa arquitectura mesoamericana desde la entrada del Museo Nacional de Antropología. Nos recibe Tlaloc, esas fuentes, y podemos ver que esta gran explanada
Entonces, desde que entramos, nos recibe el escudo nacional en cantera, como lo que estamos viendo ahí. También hay arte moderno en el museo. Y ahorita cuando vayamos entrando, nada más les voy a pedir que se fijen en nuestro emblema nacional, que todos lo conocemos, obviamente. Sabemos que nuestro emblema nacional, como vemos aquí, es un águila sobre un nopal devorando una serpiente. Esa es parte de la historia que tenemos para crear una identidad. Pero vamos a ver en la sala principal, en la sala mexica, adelantándome un poquito, vamos a analizar el escudo nacional bajo la óptica de Antonio Caso, uno de los grandes antropólogos, y también una visión óptica de Juan O'Gorman y de Diego Rivera. Entonces van a ver cómo allí los conductores, como bien saben, este tipo de recorridos tratamos de ligar información, de buscar hilos conductores para que al final podamos tener una idea más clara de lo que nos compete. Y una vez que pasamos el vestíbulo, empieza el conocimiento y empieza el entendimiento de la cosmovisión. Sabemos que las culturas mesoamericanas adoraban a los animales mitológicos, sabemos de la existencia de la dualidad. Es por ello que cuando entramos del lado derecho en el vestíbulo, aparece un mural de Rufino Tamayo llamado Dualidad. ¿Por qué dualidad? ¿Por qué? Porque tenemos del lado izquierdo al sol y del lado derecho a la luna. Tenemos al día y tenemos a la noche. Todos los días había una gran disputa entre los animales mitológicos. Si vamos al centro histórico, en la mañana vemos que en el oriente sale el sol y para el mesoamericano, el animal que salía justamente a la salida del astro rey era la serpiente. Iba transcurriendo el día, también a veces lo acompañaba lo que es el águila, y cuando iba cayendo la noche, cuando iba cayendo la tarde, la presencia de la dualidad. Se esconde Quetzalcóatl, tan fiero como lo vemos de color verde, y aparece un animal monstruoso, fabuloso, que sobresale y brilla en la oscuridad, lo que es el jaguar. Las manchas negras del jaguar corresponden a la noche. Podemos ver de este lado del mural cómo se ven las constelaciones, cómo se ve Venus. Es decir, que hay una dualidad, que hay una pelea ferozmente, como estamos viendo el jaguar atacando a Quetzalcóatl. Entonces, desde que vamos ingresando ya tenemos la presencia de la cosmovisión, de los animales mitológicos. Sabemos que están acompañados por grupos, el grupo de los felinos, que en su momento se definió que eran jaguares y pumas, el grupo de las aves, pudiendo ser águilas o búhos, el grupo de la serpiente emplumada, que no es otra cosa que la representación de un semidios Quetzalcóatl, y el grupo de los perros o de los cánidos. Pero este museo no nada más es exhibir piezas, es un compendio de arte, es un compendio de tributo a otras ciudades mesoamericanas. Ustedes cuando entran en este gran lobby, ven una base circular a la entrada. Esa base circular que estamos viendo justamente del lado derecho en pantalla no es otra cosa más que el basamento circular de Cuicuilco. Quiere decir que algunos sitios arqueológicos que tienen importancia en la historia de México están reflejados bajo arte moderno. Y también si pueden ver el techo, que estamos justamente apreciando en la parte alta de Cuicuilco forrado de cantera, podemos ver el caracol, ese caracol que es cortado y lo podemos ver en muchas almenas, lo tenemos como parte del alumbrado, es decir, de las mamparas. Todos los detalles arquitectónicos, de decoración del museo tienen que ver con elementos mesoamericanos. Allá al fondo estamos viendo la tienda, se ven unas grecas de madera, esas grecas que mandó a hacer el maestro Felgueres, no es otra cosa más que la representación de la ciudad de Mitla en Oaxaca. Entonces, cada detalle del museo tiene influencia y tiene un toque justamente de otros mesoamericanos. Entonces, cuando vamos cruzando este lobby, que hoy en día el boleto cuesta 85 pesos, nos recibe una de las grandes joyas, no nada más de México, sino del mundo. Sabemos que es un hito en la ingeniería y arquitectura mexicana. Cuando se construyó esta gran columna con un gran techo, 3 meses antes de tener establecido la fecha final, acabaron la columna. Entonces dijeron, a ver, conocemos al mexicano, se corre el riesgo de que lo grafiquen, que lo dañen. Entonces, ¿cuál fue la gran idea? Crear una placa para colocar altorrelieves. Es por ello que se decidió todo este conjunto que nos habla de la historia de México, adosado esta gran columna. Esta gran columna principal está elaborada de concreto armado y presenta una losa que sostiene en la parte alta 20 vigas radiales de acero y también lo sostienen lo que son 80 tensores. Entonces, con esto forman un gran techo de 4,500 metros cuadrados. El museo
total, su superficie es de 4.500 cuadrados. Entonces, imagínate, de 45,000. Entonces, el 10% de la superficie de todo el museo lo ocupa lo que es el paraguas. Lo que es la cara interior que estamos viendo, ese acabado, son perfiles de aluminio, como lo que estamos viendo en la parte alta, lo que estaría formando lo que conocemos como el plafón. Pero, ¿qué podemos leer en esta cara? Rápidamente, cuando ustedes vayan, fíjense que en la parte baja del paraguas aparecen las garras de un águila y de un jaguar. Tenemos aquí el sol, pero el sol está siendo dañado por una espada. ¿Qué quiere decir? Que es la conquista. Está dañando un árbol milagroso, un árbol sagrado maya, que es la ceiba. En la parte alta, cuando visiten, se puede ver lo que es la representación de un perfil indígena y de un perfil español. No es otra cosa más que el mestizaje, es decir, la fusión de dos culturas. Vean, vamos dando vuelta en la base, en la parte baja de la columna, y no dejamos de ver lo que son las garras. En medio, como estamos viendo, se ven las raíces de esa ceiba. En el otro lado, donde vimos la primera cara, tenemos que el sol va saliendo y aquí se va ocultando. ¿Qué quiere decir con esta cara? Que la conquista fue a través del este, es decir, cuando el sol iba saliendo, que es donde está el Golfo de México, lo que es el estado de Veracruz. Y del otro lado, en contrasentido, el poniente, tenemos cuando el sol se va a poner, y algunos de los elementos iconográficos, como podemos ver en la parte alta, se ve la ciencia, se ve la paz. Aquí hay un reclamo social hacia los pueblos. Muchos pueblos, muchas culturas han sido invadidas, han sido dominadas, ya sea por acciones militares o naturales. Pero aquí lo que no se vale criticar a estos pueblos es de que después de una gran catástrofe no hay un desarrollo y unas ganas de querer salir adelante. Entonces, esta columna lo que nos está diciendo que por un lado hubo una conquista muy salvaje, muy bélica, en donde hubo daños sagrados a la ceiba, pero no se vale decir que no puede progresarse. Es por ello que en el otro extremo, en esta cara que estamos viendo, México ya ve hacia el futuro. Es decir, la entrada de la desgracia fue a través del Golfo, a través del Oriente, y se supone que el progreso de este país, salir a otros lugares, era a través del Poniente. Entonces, la puesta del sol era el renacer de un nuevo día para que los pueblos siguieran luchando por salir adelante. Entonces, parte del proyecto iconográfico de esta columna, por un lado la conquista y por otro lado el progreso. Para realizar un progreso necesitamos ciencia, necesitamos paz. Esa es la lectura que le podemos dar justamente en la otra cara. Y es bien interesante ver cómo este gran paraguas, cómo chorrea esta agua. Cabe decir que hace algunos años la marca comercial Karcher, alemana, hizo el proceso de restauración de toda la columna para que pudiera estar nuevamente brillosa como lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces, uno de los grandes hitos de la ingeniería y de la arquitectura mexicana, el famoso paraguas. Cuando surgió este proyecto dijeron, ¿cómo le ponemos? Pues muy fácil, simplemente cubre la función de un paraguas y así fue como le pusieron. Vean la parte alta del museo. Esta imagen es representativa porque los que conocen Uxmal, dentro del sitio existe lo que es el cuadrángulo de las monjas. Bien sabemos que la arquitectura mesoamericana está conformada por una plaza central, una gran explanada, y en los 4 rumbos del universo tenemos edificios o templos o algún lugar que nos lleve cada uno de esos rumbos. Es por ello que la parte central del museo honra al cuadrángulo de las monjas. ¿Y por qué tenemos una simulación de un lago? Porque el museo está establecido donde fue territorio mexica, y la sala principal de este museo es la sala mexica que vemos allá al fondo del lado derecho. Y en el segundo piso, que es donde se encuentran las salas de etnografía, que corresponde a toda la cultura material de los pueblos indígenas, se encuentran en el segundo piso. Y en la planta baja, que es por donde vamos a ingresar ahorita, nos habla de una introducción a la antropología y de la cultura arqueológica. Quiere decir que la parte baja nos van a decir cómo vivieron físicamente, qué es lo que tenían estos grupos, y en la parte alta cómo, es decir, lo intangible, su comida, sus tradiciones, sus casas, el cómo vivían. Y en la parte baja es dónde vivían y qué es lo que las acompañaba. Este fue parte del proyecto museográfico que se trasladó aquí en 1964. Cabe señalar que para llenar este museo se realizaron excavaciones y expediciones en toda la República a modo de ir llenando las salas.
Y una de las piezas más importantes que nos marca un hito, que nos marca una cronología de nuestro México, obedece a una pieza pequeñita que se encontró en las afueras de la Ciudad de México, que ustedes cuando van a Puebla, por Ixtapalucan, por Los Reyes, hay un lugar que se llama Zoapilco. Ahí era un grupos de agricultores, dominaban el Valle de México, y se encontró una figurilla antropomorfa que se llama la figurilla de Zoapilco, que data por ahí del 2500 antes de Cristo. ¿Por qué hacemos pausa en esta figurilla? Porque es la pieza más pequeña que se exhibe en el museo, pero de la que podemos marcar a través de pruebas de radiocarbono 14 la cronología de nuestro México. Nuestra historia mesoamericana, como lo comentaba, podemos presumir que son 4000 años de historia. Pero ¿de dónde basamos o por qué nos referimos que el del 2500 podemos determinar un punto de partida? Pues gracias a esta figurilla. La presencia de esta figurilla, que es un cuerpo femenino, pueden ver de su lado izquierdo, viendo la pantalla, lo que es la pierna. Del lado derecho la tenemos mutilada, pero es una mujer y posiblemente está embarazada porque se le ve el vientre abultado. Entonces, ¿qué significa una figurilla de este tamaño que ya esté estilizada y que ya tenga elementos iconográficos? Simplemente estos grupos de cazadores y recolectores, cuando dejaron de ser sedentarios, todo este tema nómada que hemos escuchado, cuando una civilización se convierte como tal en esta característica, donde hay una diversificación del trabajo, ya hay una jerarquía, ya hay una estructura, se puede decir que las civilizaciones cobran tal importancia que podemos marcar nuestro dominio de civilizaciones a partir del 2500 antes de Cristo. Sabemos que el poblamiento, que los lugares que estuvieron totalmente cubiertos de este tipo de grupos étnicos, pueden ser hasta 10,000, 15,000 años, pero ya como culturas podemos marcar del 2500. Del 2500 a 1521, hace 500 años que fue la conquista, 4000 años de historia. Posteriormente, bien sabemos, durante la conquista, esa época novohispana, 300 años, de 1521 a 1821. 300 años bajo el dominio español. Y de 1821 a 2021, 200 años de México. Entonces, ¿por qué nos sentimos orgullosos de nuestro pasado mesoamericano? Porque justamente aquí tenemos la figurilla de Zoapilco que nos da pauta a la arqueología de 2500 años de antigüedad. La pieza más pequeñita, pero la que nos ha brindado información. En la parte alta, nada más para avanzar, se le puede ver la nariz y esos orificios que aparecen en la parte superior son los ojos. Obviamente han pasado 4000 años y esta figura ya tiene desgaste, pero les ha llevado muchos años de trabajo en determinar que es un cuerpo femenino. La figurilla de Zoapilco, que data por ahí del 2500 antes de Cristo. Esta pequeña pieza se encuentra en la cultura del Altiplano de México, antes de iniciar el recorrido por la sala de Teotihuacán, la sala tolteca y la sala mexica. Este mapa es bien interesante. Aquí hago un paréntesis para platicar también parte de la concepción del museo. Ok, piezas importantes que estaban en el centro histórico, los primeros monolitos que iban a ser trasladados, la Piedra del Sol, la Coatlicue, la Piedra de Tizoc, los Atlantes de Tula, se determinaron traerlos del centro histórico a este museo en 1964. Se dieron cuenta que sus 22 salas solo quedaban completas una o dos con todo el acervo histórico. Y este mapa, ¿por qué es importante? Tenemos que tener en claro algo, la influencia de las culturas en México. Entonces, parte de este proyecto fue realizar expediciones a lo largo de todo el país a modo de traer figuras representativas en lo arqueológico, pero también traer conocimiento oral de las culturas. Parte de la influencia de este museo fue tratar de conocer lo que eran los pueblos originales en México, y este proyecto también sirvió para que existiera un mayor estudio para entender las culturas y las influencias de otros lugares. Simplemente vamos a poner un ejemplo. Estamos viendo aquí nuestro mapa de la República. Vamos a ubicarnos ahorita en Chiapas, ¿no? Hay lugares que aparentemente tienen influencia maya, pero a través del estudio de la arqueología y de la etnografía nos dan pauta de presencia de otras culturas. Aquí vamos a hacer en esta ocasión
un tributo a Cintalapa de Figueroa, donde vive Evelyn, donde está Evelyn, justamente porque en este lugar, Cintalapa, que significa agua del subsuelo, tiene algo bien interesante. Y esto es un ejemplo para saber qué detonó en lo que es el museo, tratar de entender a las culturas. La primera cultura que se estableció en ese lugar, que se instaló, fue la de los olmecas. Ya hay vestigios en lo que es el territorio del municipio, vestigios olmecas. ¿Cómo que los olmecas llegaron aquí? Posteriormente, por ahí del siglo XI y del siglo XII, hubo influencia tolteca. Entonces, vean lo interesante. Ahorita agarramos nada más parte de nuestro territorio y es un común denominador cómo tenemos sitios que estuvieron habitados o tuvieron influencia de otros lugares. Y no nada más tenemos olmecas, sino toltecas. Por ahí de la época de apogeo de Izcóatl, por ahí del siglo XV, hasta ese lugar, hasta el territorio del municipio, los saques tuvieron, los saques tuvieron gran influencia en ese lugar. Las conquistas de los aztecas justamente llegaron hasta esos territorios y todos a cargo de Ahuizotl. Entonces vean, como en un terreno aparentemente maya, llevó al estudio para decirnos que hubo influencia olmeca, tolteca y azteca a 873 kilómetros de la capital de México, Tenochtitlan. Y un ejemplo nada más que lo podemos encontrar a una hora y media de Tuxtla Gutiérrez, hacia la costa, en Cintalapa de Figueroa. Simplemente es un ejemplo cómo los proyectos de arqueología y etnografía sirvieron para ir fundando lo que es este gran museo nacional. Y este mapa nos da la pauta para poder entender lo que son las culturas, todo lo intangible y lo tangible. Y ya entrando a esta sala de Teotihuacán, nos recibe este disco solar que fue ubicado en lo que es el juego de pelota. Ustedes van a Teotihuacán, no ven evidencias del juego de pelota. Teotihuacán, desgraciadamente, solo el 10% de la ciudad se mantiene visible. Y algo que llama la atención cuando iniciamos la visita a la sala de Teotihuacán es una réplica de la pirámide de Quetzalcóatl. Si hay que mencionarlo aquí, no hay suficiente información, una cédula que nos diga que estos cascarones, donde vemos a Quetzalcóatl, tan largo es su crótalo, nadando en un lenguaje submarino, es una réplica. Para poder saber dónde se ubica este templo, tendríamos que ir a la ciudad de Teotihuacán, en el extremo sur de la ciudadela, para ubicar el templo de Quetzalcóatl. Aquí tenemos a la Chalchitlicue, que fue encontrada en la falda de la pirámide de la luna, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, regresando a ese gran basamento donde tenemos a Quetzalcóatl, y durante mucho tiempo se pensó que era Tlaloc. Simplemente aquí hay una fábula, hay una historia mítica de la creación del universo. Se dice que los dioses se reunieron en Teotihuacán y hubo una gran pelea, un gran cocodrilo con Quetzalcóatl. Quetzalcóatl lo tenemos ahí y abajo lo tenemos cuán largo es. Y a su lado, con esas dos grandes ojeras, pensábamos que era Tlaloc, pero estudios iconográficos recientes nos dicen que es un cocodrilo. ¿Qué sucedió? Quetzalcóatl peleó con el cocodrilo, lo tenemos ahí. Rompió el cuerpo Quetzalcóatl y la mitad cayó al agua y se crearon los océanos. La mitad del cuerpo del cocodrilo quedó en la tierra y se formó lo que es todo lo que sería nuestro planeta. Entonces se dice que gracias a una pelea entre Quetzalcóatl y el cocodrilo surgió la vida. Y aquí tenemos a la Chalchitlicue, que es la representación femenina de Tlaloc. Muchos dioses tenían la dualidad. Y esta fue encontrada en la parte baja de la pirámide de la luna. Es por ello que la teoría de nombrar la pirámide de la luna cobró importancia porque está relacionada al agua, a la fertilidad, porque está justamente el Cerro Gordo custodiando a esta gran diosa. Ustedes cuando van a Teotihuacán visitan la ciudadela, es una réplica, la original se exhibe en este museo. Y otro de los lazos, de los hilos conductores de las culturas mesoamericanas, no nada más es el tema étnico, como lo que vimos ahorita en el caso de Chiapas, sino también el tema de los dioses. Este pequeño dios que estamos viendo, lo vamos a analizar más adelante, se le conoce como el dios viejo del fuego, es decir, Huehueteotl. ¿De dónde surgió Huehueteotl? Para los que son de la Ciudad de México, sabemos que Cuicuilco quedó sepultado gracias a la explosión y erupción del volcán Xitle. Cuando iba a hacer erupción, veían que el volcán estaba activo y arrojaba fuego.
cuando sucedían estos acontecimientos, había sacrificios humanos para tratar de calmar al volcán, y hubo un tiempo donde no pudo calmarse absolutamente nada. Entonces, ustedes cuando van al sur de la ciudad, en la parte alta donde está el eje neovolcánico por el Ajusco, se ve el Xitle. Entonces, si lo ponemos de perfil, pudiera parecer que es una joroba, lo que es el volcán. Entonces, este dios, lo vamos a ver más adelante en la sala olmeca, está representado fuego viejo, pero a su espalda tiene una joroba, que estaría simbolizando lo que es el cráter, es decir, el volcán. Entonces, es bien interesante cómo la naturaleza era trasladada a la escultura. Y también hablar de Teotihuacán es hablar de uno de los mejores lugares, así junto como con Cacaxtla y Bonampak en Chiapas, para mencionarnos y darnos a conocer que grandes lugares de tradición pictógrafa, de frescos, justamente es Teotihuacán. Una vez saliendo de la sala de Teotihuacán, rumbo a la Tolteca, que ya vimos parte de su influencia, que también llegó hasta la zona maya de Chichén Itzá, nos recibe una de las grandes piezas del museo. Simplemente es un marcador de juego de pelota, que es la guacamaya. ¿Por qué la guacamaya cobra importancia en el mundo mesoamericano? Una guacamaya, cuando la vemos volar, sobresale su color amarillo, azul y rojo. Amarillo su plumaje, que simboliza el resplandor del sol. El azul, el cielo, y el rojo, tan rápido como el fuego. Entonces, cuando vean volar la guacamaya, lo simbolizaron en el juego de pelota, y es tal el honor a la guacamaya que mandaron a hacer un marcador de juego de pelota con orificios, que fue lo que vimos ahorita. Eso corresponde a la ciudad de Xochicalco, en el estado de Morelos. Y pasamos a la cultura tolteca. Cuando ingresamos a esta sala, nos da la bienvenida a lo que es este Atlante de Tula. Como hemos visto en otros tours, simplemente eran columnas que sostenían una gran techumbre. Todas las culturas, las ciudades tienen patrones comunes. Este es un aro de juego de pelota tolteca, pero ahí también vemos representaciones de Quetzalcóatl, y en la parte alta podemos ver a la figura del jaguar. Muchas figurillas in situ que se han encontrado en los lugares, gracias a las pruebas de radiocarbono 14, nos dan los fechamientos. Esa columna, ese Atlante, no es otra cosa más que la representación de gobernantes. Era una clase militar. Podemos ver que en los costados del Atlante tiene armas, tiene lanzadardos. ¿Por qué? Porque un guerrero necesita protegerse, y es por ello que mucho de su iconografía, mucho de sus relieves de este gran Atlante forman justamente eso, medios defensivos. Ahora bien, otro dato interesante, vean la parte trasera, podemos ver sus brazos tan largos como trae un arma. Vean la parte trasera del Atlante de Tula, aparece un giro que estamos ahí señalando y se ve un rostro. Parte del estudio iconográfico nos indica que estos gobernantes seguido eran perseguidos y eran blanco de ataques. Entonces, una forma de simbolizar que estos gobernantes podían ver a quienes lo querían atacar en su parte trasera era tratar de esculpir un espejo. Y ese rostro posiblemente es de alguien que le quiso hacer daño. Simplemente es la representación de una situación bélica que trataban de dañar a una figura que es en este caso militar. Simplemente la representación como si trajeran un guardaespaldas, por decirlo de una forma muy simplista, de poder ver quién lo pudiera atacar. Entonces simplemente son columnas, podemos ver sus guaraches, podemos ver los atados en los tobillos para poderse sostener. Entonces estamos en la sala tolteca, que ocupa el estado de Hidalgo, una de las grandes ciudades que logró gran influencia tanto para los mexicas como para Chichén Itzá en la zona maya. Y este es uno de los grandes tesoros que tiene el Museo Nacional de Antropología, que es el chaleco acorazado. Este se encontró en el Palacio Quemado de Tula. No es otra cosa más que un chaleco de piel incrustado con cientos de piezas naturales, conchas, concha nácar, hueso. Entonces, este tipo de vestimenta no es otra cosa más que mostrarnos la jerarquía y la importancia de la clase política. Vean, en la parte baja tenemos los caracoles, tenemos conchas, son pequeñas piezas incrustadas en una base de cuero. Esto fue encontrado en el Palacio Quemado de la ciudad de Tula. Palacio Quemado se encuentra en el extremo norte del templo donde se encuentran los atlantes de Tula. Es uno de los grandes tesoros que nos regala
la sala tolteca. Tenemos Quetzalcóatl, vemos la lengua bífala en el otro extremo, ponemos estandartes, podemos ver incenciarios, cabeza de la serpiente emplumada justamente del lado izquierdo. Entonces, muchas de estas figuras las vemos repetidas en muchas culturas, a pesar de que hayan pasado muchos años de diferencia entre una y otra. No es otra cosa más que los patrones y los hilos conductores. Aquí tenemos ese chacmol, que eran los mensajeros entre los terrenales y los dioses. Y otra de las piezas más importantes, la cabeza coyote. Sabemos que las culturas mesoamericanas adoraban al jaguar, a las aves y a los coyotes. Entonces era muy importante tener la forma y la apariencia de una cabeza normal de un ser humano, pero adosado, formando parte de otro animal mitológico. Simplemente son incrustaciones de hueso, de conchas, totalmente realizadas con una maestría, y se le conoce como la cabeza coyote. Ahí estamos en la sala tolteca. Entonces, esta sala hay 3 piezas que no pueden perderse, lo que es el chaleco acorazado, obviamente los atlantes de Tula, que no pasan desapercibidos, la cabeza coyote, y como cuarto estaríamos nombrando el chacmol, que también tuvo gran influencia tanto en México, Tenochtitlan. Es por ello que en el Templo Mayor podemos ver chacmol, y obviamente en el Templo de los Guerreros en Chichén Itzá. También sabemos la maestría de manejar el jade, estos discos solares, muchas veces tienen más de 1000 piezas. Vean la representación de los monos, de las aves, de los perros, la obsidiana. Entonces, todo este tipo de piezas los vemos presente en casi todas las salas del Museo de Antropología. Aquí estamos en las primeras salas del lado derecho. Ya pasamos lo que es el Altiplano, Teotihuacán, Xochicalco, Cacaxtla, y ahorita estamos en la zona tolteca, una de las grandes pinturas que nos muestra cómo el mesoamericano vivía en cuevas, vivía en montañas porque eran recolectores de agua. Y esta cancha de juego de pelota que está en el extremo derecho de la sala mexica, simplemente nos da una representación de cómo era esta cancha. Esta longitud, la superficie de lo que estamos viendo, es justamente la mitad de una cancha real, es decir, que tiene una escala de 50%, entonces obedece a la mitad de lo que veríamos algo real. Sabemos que es un ritual, el objetivo era colocar y meter en esos aros unas pelotas de hule que pesaban hasta 3 kilos, que vamos a ver una vez saliendo de este lugar, meterla justamente en esa sección. Sabemos que era un ritual, que la pelota pasaba por el cielo, era una representación del ámbito celeste. También sabemos que en México se tienen contabilizados más de 2,500 canchas de juego de pelota. Hay sitios importantes como el Tajín, que ha identificado 13 canchas. Hay otra en Puebla, Cantone, que hay 23 canchas. En Templo Mayor de México, sabemos que en la calle de Guatemala, a un costado de la Embajada Cultural de España, próximamente nos van a enseñar el juego de pelota. Teotihuacán también tuvo cancha de juego de pelota, pero con la destrucción del sitio no hemos sabido claramente dónde estuvo su ubicación. La cancha de juego de pelota tiene forma de una I latina, y es por ello que esta antesala, antes de entrar a la sala mexica, que es la más importante, es como el templo principal del museo, tenemos alguna colección de discos, algunas con incrustaciones de Quetzalcóatl, otra con altorrelieves, y en este lado izquierdo, ahorita en una vitrina vamos a ver una pelota original que llega a pesar hasta 3 kilos. Tenemos conocimiento que trataban que con la cadera y con los hombros tratar de meter la pelota en esos aros. 3 kilos es lo que pesa esa pelota que se exhibe justamente en la parte exterior de la sala mexica y en contraesquina de la sala tolteca. Este museo también es muy rico porque nos regala frases, nos regala algunas leyendas, algunas palabras de lo que es las culturas mesoamericanas, y todas ellas con un lenguaje único y muy claro. Tratar de restablecer y tratar de enaltecer lo que son las culturas mesoamericanas. No nada más exhibe arte, también es un centro de investigación, biblioteca. Aquí anteriormente fue la sede de la Escuela Nacional de Antropología, antes de que se mudaran al sur de la ciudad, justamente donde está la zona arqueológica de Cuicuilco. A esta altura del museo, cuando lo visitan, estamos como a la mitad del tiempo recorrido en el extremo norte. Algunos critican el proyecto museográfico porque podemos abarcar con unas culturas del antiplano con algún fechamiento, pero enfrente hay otras culturas más antiguas,
como la maya. Entonces no nos podemos confiar que sea un recorrido a través del tiempo. Y sin duda lo más importante de este museo es la sala mexica, que se exhiben más de 700 piezas. Entonces cuando ingresamos en esta sala, que obedece al 1200 a 1521, nos recibe el Coachicalco y al fondo el calendario azteca. Algo bien interesante, un proyecto nacionalista. Ustedes cuando van al centro están en la esquina. Me voy a regresar tantito para que vean esta placa. Bueno, ya me adelanté un poquito. Cuando están en la esquina de Palacio Nacional y la Suprema Corte de Justicia, donde posiblemente se fundó la ciudad, en 1790, en la época de Revillagigedo, ya hubo una sensación de nacionalismo, es decir, tratar de recuperar vestigios indígenas. Saben que después de la conquista, todo lo mesoamericano era pagano y era obra del demonio, tan así que se ocultó. Entonces, cuando están en esa sección de la plaza, ven una placa que en ese lugar fue encontrada la Coatlicue, justamente en la esquina, en lo que es la calle de Corregidora, donde nace Pino Suárez. ¿Por qué estamos viendo esa placa? Porque ahorita vamos a ver dónde se ubicó en un principio en el Museo de Historia lo que es la Coatlicue. Caso como la Coatlicue, tenemos la Piedra del Sol, que si ustedes visitan la Torre Poniente de Catedral, como lo que estamos viendo, hay una placa. En 1790 fue descubierto el disco solar de la Piedra del Sol. Entonces, al momento de la conquista, al ser declarado como pagano y obra del demonio, los españoles, los conquistadores, los ocultaron en la Plaza de la Constitución. Y en 1790, que hubo una remodelación general al Zócalo, aparecieron muchos monolitos que fueron considerados obras del demonio. Estos dos grandes ejemplos vamos a ver cómo formaban parte del museo. Este es el Museo Nacional de las Culturas, lo que es donde vivió Moctezuma, y podemos ver ahí del lado derecho lo que es el Atlante de Tula. Esto quiere decir que antes de los 60, todo el acervo arqueológico estaba distribuido en algunos edificios. Es por ello que surgió la necesidad de construir este gran Museo Nacional de Antropología. Esta es una de las salas más importantes, ahorita la vamos a volver a ver. Y cuando entramos del lado derecho, algo que nos llama la atención es el Teocalli de la Guerra. Nos habla la Fundación de México Tenochtitlan, marcando la iconografía, algunos días calendáricos, nos dice que la Fundación de México fue en 1325, no en 1321, como alguien ya sabe que está tratando de convencer. Ahorita estamos viendo nada más en diagonal lo que es el cactus y el águila. Recuerden que al principio dijimos que íbamos a comentar lo que es el escudo nacional. Ahorita vamos a darle una lectura rápidamente a la sala del museo para posteriormente hacer algunas precisiones. Este es un jaguar, este es un ocelote que era utilizado para sacrificios. Vean esa parte, vean ese disco, ese orificio, ese recipiente. Simplemente ahí se colocaban todo lo que se dedicaba a los dioses, en algunos casos lo que es sangre y el corazón. Ahí está el disco, la piedra del arzobispado, que también se encontró en el centro histórico. Podemos ver parte de las inscripciones de águilas, clavos arquitectónicos, justamente en esta sección. Aquí vemos parte de Tlaltecutli. Algo bien interesante, se han encontrado centenares de representaciones de águilas en el templo mayor. Tenemos nuevamente el jaguar. Allá al fondo tenemos la Piedra del Sol, que vamos a analizar algunos elementos iconográficos más adelante. Entonces, esta es la parte sacral del museo. Una de las piezas más importantes es el Teocalli de la Guerra, que no era otra cosa que la maqueta de un edificio que iban a construir, pero la conquista vino a interrumpir este proyecto. Ahí podemos ver el cráneo, muy representativo de las culturas mesoamericanas. De nueva forma distinguimos el águila sobre un opal, pero ahorita nada más les adelanto, no está agarrando una serpiente. Vamos a descifrar mediante algún estudio iconográfico qué es lo que está tratando de agarrar la serpiente una vez que Tlaltecutli los expulsa en el lago de Texcoco. Tenemos representaciones, tenemos discos solares. Esta zona de la sala no es otro tema más que la guerra, más que los sacrificios humanos. Y ahí tenemos la piedra de Tizoc. Hay dos piedras muy similares, que es la piedra del arzobispado y la piedra de Tizoc. A diferencia de otras culturas, estos altorrelieves que estamos viendo no es otra cosa como los pueblos mexicas, que en total lograron fundar más de 400, como son agarrados los prisioneros
y tratados como esclavos para que la ciudad creciera. Entonces, esta es una representación bélica de cómo la conquista se llevó a cabo por los aztecas. Representaciones de la guerra, deidades asociadas al sol, es lo que tendríamos justamente en esta sala. Vemos inscripciones de jaguares, de serpiente emplumada de Quetzalcóatl, como vemos este gran monolito encontrado en el Templo Mayor, vemos sus garras todas desfasadas, y cuando llegamos a la parte central del lado derecho, es bien interesante ver esta maqueta. Simplemente es una maqueta de cómo se trazó la Ciudad de México Tenochtitlan, que la vamos a ver más adelante. Vamos a hacer una pausa. Simplemente estos caminos, hay cuidados con algunos escalones, luego nos podemos tropezar, y aquí estaríamos llegando justamente a la zona del mercado de Tlatelolco. Tenemos 200 figurillas, ninguna de ellas es igual. Esto lo desarrolló en los 60 uno de los grandes maestros de la arqueología, el maestro Marquina. Entonces ahí podemos ver tanto personajes que compran, quienes se dedican a juzgar y a cuidar los mercados. En esta zona ahí podemos ver al fondo lo que es una cocina. Esta es la zona del agua, esa representación de Tlaloc. Tlaloc lo tenemos de un lado y a Huitzilopochtli de otro. Esta es otra de las piezas más interesantes. Simplemente es la representación del maíz, porque sabemos que cuando se creó el mundo, también se creó el maíz para darle sustento a los hombres. Entonces el crótalo de una serpiente, pero con inscripciones de maíz. Simplemente son dos deidades y dos naturalezas de los pueblos mesoamericanos. La serpiente y por un lado el maíz. Cuando llegamos en este extremo nos da la bienvenida a la Coatlicue, la diosa de faldas de serpiente. Algunos dicen que la similitud, la simbología de la Coatlicue es comparada con la Virgen María. ¿Por qué? Porque la Coatlicue es la madre de los dioses, la madre de la tierra, la madre de Huitzilopochtli, la madre de la Coyolxauhqui, la madre de las 400 estrellas, y se dice que era adorada en el Cerro del Tepeyac, junto con la Tonancintra, la madre de los dioses. Entonces esto sirvió para entender la parte histórica de la conquista espiritual. También trato de entender a los españoles cuando vieron un ser monstruoso que en lugar de tener un vientre tiene faldas y en lugar de tener senos tiene dos calaveras que cuelgan, como lo que estamos viendo ahí, todo policromático, de haber sido monstruoso, de haber sido pagano, de haber sido bélico, pero durante mucho tiempo esta Coatlicue estuvo ahí hasta 1790 en la esquina de Palacio Nacional y la Suprema Corte de Justicia, donde estuvo durante mucho tiempo la Plaza de los Voladores, muy cerca del Mercado El Baratillo. Recordar que enfrente estaba el Parián. Entonces la Coatlicue nos recibe con sus faldas, toda monstruosa, y esta es la diosa más importante por ser la mamá de la tierra, la mamá de la luna, la mamá del sol, Huitzilopochtli y de la Coyolxauhqui. En este extremo de la sala tenemos una de las figuras más importantes que vamos a ver a continuación, que es el mono de obsidiana que se robó en 1985. Una figura que se pulió simplemente con instrumentos naturales, no había forma de pulir con tal delicadeza la obsidiana que ahorita vamos a ver más adelante. Tenemos representaciones de Quetzalcóatl en esta parte del museo. Lo tenemos representado en muchas deidades. Entonces, también tenemos ahí lo que es el altar del fuego nuevo que se llevaba a cabo en Iztapalapa, en el Cerro de la Estrella. Un lugar típico, sagrado por los mexicas, también vendría a formar parte de la religión católica, lo que es la representación de la Semana Santa en el Cerro de la Estrella. Cada 52 años pensaban que el sol se iba a apagar. Se anunciaba mediante sacrificios humanos que el sol se iba a renovar al día siguiente. Y aquí tenemos a la vasija de obsidiana, que es un mono, que aparentemente un mono cuando lo ven volar en las ramas representa el viento. Entonces pudiera ser una de las deidades de Hecatl, el dios del viento, mera influencia teotihuacana. Sabemos que Teotihuacán se obtuvo todo el control y la influencia de la obsidiana en Mesoamérica. Alguna cultura, alguna ciudad que quisiera obsidiana, sí o sí tenía que negociar con Teotihuacán. Es por ello que en Teotihuacán era llamada la Ciudad del Este, una de las grandes ciudades y estados que tenía influencia en todo el mundo mesoamericano. Y este es el altar del fuego nuevo que estuvo en el Cerro de la Estrella, en la parte alta, donde cada 52 años había que renovar al sol. Se invitaba a la gente a que sus vasijas, todas sus pertenencias, las rompieran en esa noche para que al día siguiente se renovaran junto con el sol. Es decir, que tenían que utilizar utensilios nuevos.
y eso se daba justamente en el Cerro de la Estrella. Sabemos que el Valle de México tenemos 3 grandes montañas que fueron sagradas. Cerro de la Estrella, la representación del fuego nuevo. El Cerro de Chapultepec, sabemos que había un templo mexica al cual los españoles dedicaron a San Miguel Arcángel, y el Cerro del Tepeyac, donde se encuentra la Basílica de Guadalupe. Desde épocas memorables sabemos que los cerros han sido lugares de culto para las culturas mesoamericanas. Una vez que le dimos la vuelta a la sala, ahora sí vamos a analizar rápidamente el proyecto iconográfico del Teocalli de la Guerra. Por unos minutos vamos a desprender lo que es nuestro emblema nacional. Esta es una de las partes que en lo personal más disfruto yo. Y en la parte alta tenemos la representación de Olin, el quinto sol, que vendría siendo la parte central de la Piedra del Sol. Ahí tenemos el 1 conejo, que junto con el 1 conejo y el 2 caña nos daría 1325, que es la fundación de la Ciudad de México Tenochtitlan. Esta pequeña maqueta tiene 13 escalones. Quiere decir que iban a construir un edificio, un basamento que tuviera 13 escalones. Hoy en día un arquitecto, un ingeniero, antes de hacer una obra, crea una maqueta. Anteriormente hacía una escultura. Vean qué interesante. Vamos a descifrar rápidamente. Nos habla de la fundación de México Tenochtitlan. Vamos a hacer una pausa. En medio tenemos nuestro escudo nacional. Bien sabemos, lo tenemos tatuado, que es una águila parada sobre un cactus devorando una serpiente. Se dice que la inspiración de nuestro emblema nacional está en el hecho de la fundación de México Tenochtitlan. Del lado derecho que vemos es el análisis iconográfico del Teocalli de la Guerra. Si vamos a comparar una figura con otra, tenemos rápidamente un opal. Esto es nuestro emblema nacional, lo podemos ver en nuestras monedas. Lo que dice la inscripción del Teocalli de la Guerra, tenemos un opal, ¿ya vieron? Y directo en el altorrelieve tenemos nuestro nopal. Aquí vamos bien, 1 a 1, nuestro estudio iconográfico. ¿Qué tenemos? Un águila. Aquí tenemos el águila, aquí tenemos el águila y aquí tenemos el águila. Hasta aquí vamos todos bien. Pero ¿qué pasa? Nos está diciendo nuestro emblema nacional que el águila, nuestro animal mitológico, está matando al animal mitológico más importante del mesoamericano, Quetzalcóatl, una serpiente. ¿Cómo es posible que un azteca que adora a la serpiente le va a encargar a otro animal mitológico durante la fundación de México que devore a una serpiente? Eso fue lo que nos enseñaron. Y lo único que estoy diciendo es la interpretación del doctor Antonio Caso, que le llevó muchos años en descifrar el Teocalli de la Guerra. Ahora bien, vayamos a nuestros extremos. ¿Qué es lo que dice el altorrelieve? Es cierto que en el pico de nuestro escudo tiene algo, que es la serpiente. Sin embargo, nuestro Teocalli de la Guerra tiene algo en el pico, pero no es una serpiente. No es una serpiente lo que está tratando de agarrar con el pico. Estamos hablando de la fundación. Esta fundación por sí solo nos trajo guerra, es decir, fuego. ¿Y dónde se llevó a cabo la fundación? En una isla, en medio del lago de Texcoco. Entonces, si el azteca fue testigo de la fundación de México Tenochtitlan, ¿qué vio? ¿Qué trató de hacer el águila? Agarrar con su pico agua y fuego. No nos está diciendo el azteca o el mexica que el águila está devorando una serpiente. Esta teoría la apoyan muy al estilo nacionalista dos grandes maestros, si hay que decirlo, muy opositores a lo que se dictaba, Diego Rivera y Juan O'Gorman. Vamos a ver lo que nos dice Diego Rivera en uno de los murales de Palacio Nacional. ¿Qué está tratando de hacer el águila? El águila está sobre un cactus, ¿están de acuerdo? Pero lo que nos está diciendo Alfonso y lo que nos está diciendo Diego es que por un lado lo que está azul es el agua y lo rojo que está agarrando es el fuego.
Díganme ustedes si ven una serpiente. Esta es la fundación de México Tenochtitlan. Ahora vamos a ver qué dice Juan O'Gorman en la Biblioteca Central de la UNAM, en la cara de Tlaloc, que da hacia el norte. Muy del estilo, sabemos que Diego y Juan tenían ideas muy similares. Ahora bien, vamos a ver la cara del Museo Nacional, digo, de la Biblioteca Nacional. ¿Qué tenemos? El nopal. Sobre el lago de Texcoco, aquí tenemos a Tlaltecutli. Tlaltecutli es ese ser monstruoso que residía en el lago de Texcoco. ¿Qué tenemos sobre el nopal? El águila. ¿Estamos de acuerdo? Ahí vamos bien con nuestro emblema nacional. Pero, ¿qué está tratando de agarrar el águila? ¿Una serpiente? No. Aquí se ve el agua y aquí se ve el fuego. No es otra cosa más que el estudio iconográfico del Teocalli de la Guerra, que nos habla de la fundación de México Tenochtitlan y una de las piezas más importantes del museo en su sala mexica. Simplemente a esto nos llevan los museos, a un estudio iconográfico. Y esta es la maqueta de México Tenochtitlan. Cuando van al centro, hay 3 calzadas que comunicaban a la isla con tierra firme. Si vienen del poniente, 8 kilómetros de largo, la calzada México-Tacuba. ¿Cuál es la entrada de México-Tacuba? Cuando venimos por la calle de Tacuba y se convierte en Guatemala, esta es la calle de México-Tacuba. Todos los caminos nos llevaban al Axis Mundis, es decir, al centro de la isla. Hacia el sur nos llevaba al donde, al Cerro de la Estrella, la calzada México-Iztapalapa. México-Iztapalapa llegaba al centro del Templo Mayor. Y la otra calzada que nos llevaba al norte, la calzada México-Tepeyac. Calzada viene del latín calciate, que significa camino de piedra que conduce una ciudad a un pueblo. Entonces, cuando escuchen ustedes, la calzada México-Tacuba comunicaba a la Ciudad de México al pueblo de Tacuba. México-Iztapalapa, Ciudad de México al pueblo de Iztapalapa, y calzada México-Tepeyac, del pueblo del Tepeyac a la Ciudad de México. Este mural que está acá arriba nos marca lo mismo que estamos viendo aquí abajo. La México-Tacuba, México-Tepeyac, aquí está el cerro del Tepeyac. Cuando van a la basílica, ¿se acuerdan cuando hicimos el tour? Cómo la mitad de la basílica vieja está hundida, porque parte del edificio está en agua y la otra parte en el cerro. Tepeyac significa la punta de la nariz. Y el otro cerro, el Cerro de la Estrella, que estaría por acá. Entonces vean cómo nos llevaba a la plaza mesoamericana, al centro, 3 calzadas. Tepeyac, Tacuba e Iztapalapa. Había otra calzada que era la calzada de Nezahualcóyotl, que nos llevaba justamente a Texcoco. Esta es la cuenca del Valle de México, 1000 kilómetros de agua, 5 lagos, Xaltoncan, Zumpango, Xochimilco, Tláhuac y Texcoco. Es bien interesante que esa fundación se dio justamente en esa isla. Y esto nos tiene que ver con el Teocalli de la Guerra. Entonces sigamos rápidamente con esta maqueta para posteriormente ver otra perspectiva del mercado de Tlatelolco. Ahí tenemos el templo mayor dedicado a Tlaloc y dedicado a Huitzilopochtli. Al centro de nuestra imagen, el templo mayor, y en la parte baja, lo que es la maqueta. 80 edificios, ahí tendríamos el juego de pelota en la parte baja, y a la calle de Guatemala ahí nos lo vamos a encontrar. Entonces es bien interesante hacer el comparativo de la maqueta como el mural que estamos viendo. Y debajo del mural ahí se ve una trajinera, esa fue encontrada en el eje 6, entre Zapata y Municipio Libre, cruzando Calzada de Tlalpan, porque recordar que esa era parte del sistema lacustre. Y aquí tenemos las 200 figuras del mercado de Tlatelolco. Se dice que Hernán Cortés, cuando llegó a México Tenochtitlan, comparó este gran mercado y era 2 veces más grande que el mercado de Salamanca en España, que era el referente a nivel europeo de los mercados del viejo continente. Aquí tenemos de nueva cuenta, a nuestro crótalo adosado de maíz, simplemente la representación de las principales deidades. Y otro de los grandes atractivos, no cabe duda, que es la Piedra del Sol. Algunos le llaman calendario azteca. ¿Por qué? Porque simplemente nos marca algunos eventos calendáricos. Esta es una foto icónica cuando esta gran piedra estuvo
en el Museo Nacional de las Culturas, en la calle de Moneda 13. Esta foto de Porfirio Díaz junto a este calendario es una de las más representativas y posteriormente sabemos que se trasladó a este museo. Así también luciría, ahí vemos la Chalchiclicue, justamente en el antiguo museo. La Piedra del Sol marca eventos calendáricos. Algo que hay que mencionar son la leyenda de los soles, el cual se están plasmando en esos grandes aros. Sabemos también que los dioses se reunieron para crear 4 soles y para informarnos y darnos a entender qué había pasado en el mundo. Estos dioses intentaron crear al hombre y sobre todo su alimento. Vamos a analizar muy rápidamente algo de la iconografía. Podemos ver al centro lo que es Atonatiuh, el dios del sol. Y en las partes altas aparecen cuatro figuras. Aparece una lluvia de fuego, aparece el viento, aparece el jaguar y aparece el quinto sol. Se dice que cuando se creó el sol 4 viento, fue arrasado por el aire y los seres creados fueron convertidos en monos. Otra inscripción iconográfica nos marca lo que es el 4 sol agua, que hubo 52 años de inundación que todo lo destruyó. Aquí tenemos parte del calendario. Sabemos que cada mes estaba conformado por 20 días. Entonces, ustedes cuando escuchen términos náhuatl, como el ocelote, que es jaguar, acatl, que es caña, quienes han ido a Mazatlán, Mazatl significa venado, es el lugar del venado. Sabemos que Mixqui es de la muerte. También sabemos que Tecopatl es el pedernal, Xochitl es flor. Entonces, cuando escuchen estos términos, simplemente estamos referenciándonos a cada día de los meses. Nosotros usamos números para tratar de ubicarnos. Ellos calendáricamente lo relacionaban con elementos, con el agua, con el perro, con el conejo, con la casa, con la serpiente. Entonces, esto es parte de lo que se puede leer en la Piedra del Sol, en parte de ese calendario azteca. Y por último, en esta sala, la Coatlique, como bien vimos, es la representación de la Tonancintla, de la Tonantzin, de la Madrecita de los Dioses. ¿Cómo se veía en el Museo Nacional de las Culturas? Véanla. Si ustedes visitan ese edificio de Moneda 13, ahí tenemos lo que es la Piedra de Tizoc y la Coatlicue. Vean cómo lucía en su antigua casa. Ya en el 64, gracias a este proyecto, vino a llegar justamente a este lugar. Vean sus faldas, sus pechos están totalmente cubiertos de serpientes, no tiene vientre, tiene este cráneo, es algo muy bélico. Y ya para ir acabando, vamos a lo que son a las culturas del Golfo. Sabemos que la cultura olmeca en esta sala nos presenta 2 cabezas colosales, 2 cabezas olmecas, que no es otra cosa que la representación de gobernantes. Es todo un misterio cómo movieron estos bloques. Se dice que las trabajaban in situ, moldeaban y posteriormente ya se las llevaban a sus lugares. Cuando hicimos el tour de las culturas mesoamericanas, sabemos que hay lugares olmecas como San Lorenzo y La Venta que fueron encontrados lo que son estas cabezas colosales. Ahí tenemos 2, la de la entrada es monumental, 20 toneladas lo que pesan, de granito, y al fondo a la derecha vamos a ver otra cabeza olmeca. ¿Por qué es importante la cultura olmeca? Sabemos por la influencia, sabemos que es la cultura madre, sabemos que su influencia acuática de elementos naturales como las tortugas, el agua, las conchas, la tomaron como suya culturas y ciudades como Teotihuacán o México Tenochtitlan. Cuando van a Teotihuacán ven elementos acuáticos y no es otra cosa más que la influencia olmeca. Los olmecas tuvieron gran predominio y asentamiento en el estado de Tabasco y en el estado de Veracruz. Sin embargo, su influencia llegó inclusive hasta Morelos. Hay un lugar muy cerca de Cuautla que se llama Xalcatzingo, que fue un asentamiento olmeca. Entonces aquí tenemos algunas esculturas. Si ustedes van ahorita en época de pandemia, es una de las salas que más piezas hacen falta. Si ustedes quieren hacer la visita, no van a ver el hombre barbudo, ni el luchador, no van a ver el dios viejo del fuego, ni el gran altar. Si hay 4 o 5 piezas que eran muy importantes que no se encuentran ahorita. Es por ello que se ven espacios vacíos, como en esa vitrina que estaba el gran altar. Luego en el otro extremo estaría lo que es el dios viejo del fuego.
pudiéramos pensar que está en un proceso de restauración. Sin embargo, retomado de visitas anteriores, sí podemos ver aquí al hombre barbado, que ya alguna vez platicamos, que es la representación de un hombre que ya tiene cierto movimiento, que es también alguno de los aciertos de los olmecas. Eran lampiños, pero vean cómo les sale barba, cómo tienen los rasgos. Alguna vez Valentina nos hacía la reflexión de que cómo se movían en embarcaciones, como si estuvieran remando. Es decir, que todo ese sistema de movimiento se ve presente en esas figuras olmecas. Esta otra cabeza colosal, de mejor resguardo que la que vimos al principio, la otra está mutilada. Aquí tenemos esos rasgos asiáticos, ¿no? Muy distintivos y que han causado gran controversia. Vamos a ver ahorita en diagonal lo que es el dios viejo del fuego, que vamos a ubicar lo que es su joroba que no es otra cosa más que el volcán Xitle. Ahorita le vamos a dar la vuelta, le voy a poner pausa para que lo vean, simplemente para tratar de entender la relación que tuvieron los volcanes con el panteón de los dioses. Ahorita lo vamos a ver. Allá al fondo lo vemos, se puede ver un hombre viejo, jorobado. Esta toma no nos ayuda mucho, pero se ve su joroba, y esa joroba no es otra cosa más que el volcán Xitle, la representación del fuego nuevo. Otra de la, nos vamos acercando, vean cómo aparece su joroba, allá al fondo la vemos, y este panteón, este dios viejo del fuego, fue adorado en Teotihuacán, fue adorado por los olmecas, México, Tenochtitlan, y aquí la influencia es de Cuicuilco, un asentamiento antes de Cristo en el sur de la Ciudad de México, que como bien sabemos, tuvo su gran importancia por ser uno de los primeros basamentos circulares de grandes proporciones. También sabemos que el tema de la fertilidad, el culto fálico, fue muy interesante para los mesoamericanos. Les llamaba mucho la atención todo este tema de la fertilidad, todo este tema de los genitales, y es por ello que en esta sala tenemos la representación de un pene, es lo que estaríamos viendo ahí, el culto fálico huasteca. Muchos de los grupos étnicos provienen de los huastecos. Gran afinidad maya tiene que ver con los huastecos. Y una de las piezas más importantes es este Tlaloc. Es precioso porque es policromático. Identificamos a Tlaloc por sus dos grandes ojeras de color verde, simbolizando también el agua, y algo que sobresale de Tlaloc son sus dientes largos. Esta es una de las piezas más bonitas que no deben de perderse. Se encuentra en la sala de las culturas del Huasteco. No es otra cosa más que un inciensario. Vean los colores, vean los chalchicuites, vean las ojeras, vean en la parte alta cómo menciona los 4 rumbos del universo y en medio una espiga que nos marca las plazas mesoamericanas. Es una de las piezas más importantes. Y continuando con esta costa del Golfo, una de las ciudades más importantes que se tocaba al cielo, Monte Albán, que esta es una parte, un bloque de los danzantes. Ustedes cuando visitan el sitio aparecen sus formas que están danzando, pero no es otra cosa más que la representación de prisioneros de guerra que están siendo sacrificados, inclusive sus partes más íntimas, sus genitales están siendo desmembradas. Entonces, estos personajes tienen cara de sufrimiento. Vean el de la izquierda con la lengua salida. No significa que están bailando, la verdad están bailando, pero de dolor. Y otro de los animales más representativos de las culturas es el grupo de los felinos. Es por ello que el zapoteco, el mixteco, hace una gran referencia y una gran deidad sobre los felinos. Esta figura, que como bien sabemos, formaba parte de los 4 animales mitológicos. Entonces, como pueden ver, en la parte alta de este gran cerro, terraceado, lo que es la zona arqueológica de Monte Albán, capital del estado zapoteca. Y no es otra cosa más que los mismos patrones. Ahí también el lenguaje zapoteco tuvo una gran inscripción, una gran tradición iconográfica. Sabemos que las grandes culturas en cuanto a la inscripción oral son los mayas y los zapotecas. Y por último, ya para ir acabando, los últimos minutos de este tour, la zona maya. Sabemos que la península de Yucatán, donde se extinguieron los dinosaurios, totalmente calizo, ahí tenemos miles y miles de cenotes. Sabemos que esta zona no era típicamente muy fértil, es por ello que el maya, como podemos ver en ese mural, como podemos ver el subsuelo, pero ¿qué hacía? Sabemos que quemaban selva
para obtener ceniza, para obtener una tierra fértil de cuarta generación. Esa mezclada con los componentes calizos hacían lograr una superficie medianamente rica para la agricultura. El maya, cuando se acababan los recursos naturales, obedecía a un efecto muy natural que muchas veces no entendemos, lo que es el abandono de una ciudad. Es por ello que los mayas fundaron cientos y cientos de ciudades, tanto en la península de Yucatán, lo que es en la parte norte, como en el sur, en la parte del Petén, en lo que corresponde a Guatemala y a Chiapas. Hablar de los mayas es hablar de 16 estilos arquitectónicos, es hablar de dinastías, es hablar de estelas, de dinteles. Aquí bien vemos la sucesión de un linaje que se encontró en el dintel 26 de Yaxchilán. Una forma de representar la herencia del gobierno de una nueva era a través de dinteles, a través de estelas. Hacían una propaganda muy bien realizada estos personajes, que debía de quedar clara a todo el pueblo y al sitio que un nuevo personaje, ahí podemos ver que le está entregando un cuerpo masculino femenino al hijo, es decir, a la sucesión. Y eso lo podemos ver perfectamente marcado en este relieve en el dintel 26 de Yaxchilán, que en ese momento lo vimos en uno de nuestros recorridos por el estado de Chiapas. Entonces, hablar de los mayas es hablar de cascarones, es hablar de cómo sobresalen los dioses, es hablar de estas dinastías que van cediendo terreno a las nuevas generaciones, es hablar del dominio, es hablar de influencia arquitectónica de otros sitios, como los toltecas, como bien sabemos, lo que es toda la zona PUC, la zona de Campeche, la zona de Chiapas y la zona de Yucatán. Este mascarón es bien interesante porque en la parte alta vemos un joven y en la parte baja podemos ver un ser más maduro, es decir, ahí vemos una sucesión. También sabemos que los mayas hay ciudades que se fundaron antes de Cristo y las últimas que hubo resistencia al ataque español. Aquí que Quetzalcóatl, como bien sabemos, se llama Cuculcán y Tlaloc aquí se llama Chac. Entonces son los mismos patrones. Y este Chacmol, hablando de Chac, no es otra cosa más que una influencia tolteca, utilizados para tener una comunicación directa entre este ámbito terrestre al ámbito celeste. Se colocaban en la parte central, donde están sus manos tocadas, es un recipiente. Todas las dedicatorias se colocaban justamente en ese lugar y eran honradas y eran enviadas hacia los dioses. Tolteca, este Chacmol, lo podemos ver en México Tenochtitlan, lo podemos ver en la zona de Yucatán y lo podemos ver justamente en la ciudad de Tula. Por último, la tumba del rey Pacaal, esta réplica muy bien lograda en un piso inferior del Museo Nacional de Antropología. Sabemos que Pacaal, la dinastía del Templo de las Inscripciones de Palenque. Entonces el museo nos da esta pauta para poder entender la jerarquía y un patrón que muchos arqueólogos han tratado de encontrar en otros sitios, buscando un hilo conductor sobre la sucesión, sobre todo en Teotihuacán, donde los túneles piensan que los pudieran guiar donde hubiera alguna cámara de algún gobernante. Esto surgió mucho del estudio maya en otras ciudades y como les digo, en Teotihuacán sigue siendo un misterio.